Profesor, estas Dígame. exposiciones, ¿tenemos que subirlas individualmente o las sube solo un integrante del Solamente grupo? solamente un archivo por grupo. Archivo por grupo. Sí. A ver, buena pregunta, ¿no? Que se unan los que faltaban. Ya. Voy a continuar. Entonces, estaba en la pregunta, se cortó, disculpe, a la conferencia. Le preguntaba al compañero Gilmar si se puede hacer la suma con más de 2 matrices. Él me indicaba que sí se puede. Yo le preguntaba si estaba seguro de eso, Gilmar. ¿Me escucha, Gilmar? A mi parecer sí se puede, ya que al ser las tres matrices de las mismas dimensiones, de ser de 2 por 2, sí se va a poder sumar, ya que la nueva matriz también va a salir de una dimensión de 2 por 2. Si son las tres matrices de las mismas dimensiones. Eso es lo único que debería ver si se cumple para hacer, en este caso, la suma. Sí, deben de ser las tres matrices de las mismas dimensiones para poder sumar. Y sí se podría. Si son de las mismas dimensiones, si no son de las mismas dimensiones, ahí sí ya no se puede ni sumar ni restar. Ok, gracias. A ver, antes que comience el grupo esperemos que faltan unos 20 minutos, creo que se alcanzamos. Si no alcanzamos o quedamos en la parte de las preguntas, se las haré el día de mañana al grupo E. Y posiblemente mañana, no sé si se acuerdan, yo les dije hace unas 2 semanas que el CNESI había contratado una plataforma para la mejor enseñanza de las materias que tienen que ver con matemática, ¿no? Matemática, cálculo, trigonometría, para los institutos superiores a nivel nacional. El año pasado utilizó esta plataforma en ciertos institutos como planes piloto, y este periodo académico va a ser aplicado en todos los institutos públicos a nivel nacional. Entonces, posiblemente mañana le dé las indicaciones de proceso, cómo ingresar y demás, para que podamos trabajar a partir de la semana que viene, por lo menos una vez a la semana en esa plataforma con los temas que se pueda trabajar, ¿no? Lo bueno de la plataforma es, dígame. Creo que mañana no vamos a tener clases porque vamos a tener una reunión. ¿Oh? Va a haber una reunión mañana. Mañana va a haber una. Sí, profe, vamos a tener una reunión con el coordinador de carrera, o sea, con todos los cursos con el coordinador de carrera. Pues. No con todas las carreras, con las carreras, la carrera que estamos nosotros. Con las carreras hasta tercer ciclo. Todo lo primero, todo lo primero. Primero, segundo y tercero vamos a tener mañana, compañeros, Sí, con el profesor Santizábal. ¿A Y qué hora de 2 a tiene? 6 todavía. De 2 a 6. Sí, de 2 en adelante. Bueno, aún no me han informado nada, me la han de informar más tarde. Claro, le tienen que informar más tarde, profe. En el caso de ser así, sería para el día lunes. Igualmente tengo hasta el 12, justamente el lunes cae 12, para hacer darle las indicaciones. No es una plataforma de la que estoy viendo. La ventaja es que hay muchos temas, mucha diversidad de temas, y en cada tema tiene ejemplos para poder trabajar. Entonces, si es el caso que no se da, bueno, me acaban de decir ustedes que tienen una convocatoria con el coordinador, bueno, sería para el día lunes, ¿no? Pero igualmente les informo con tiempo, ¿no? Entonces, continuemos con el último grupo, esperando poder alcanzar y terminar de exponer el día de hoy, ¿no? Entonces, grupo E, último grupo. Ya podemos compartir, profesor. Sí. ¿Se ve, compañeros? Sí, se ve. Ya. El compañero que le tocaba.
Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escucha, compañero. Sí, se lo oye claro, compañero. Bueno, compañero, somos ya. ¿Puedo empezar? Inicia. Ya, este es el grupo E y está conformado por el compañero Segundo Mina, Douglas Medranda, Naomi Preciado y quien le habla, Diego Escobar. Sí. El tema es sobre operaciones y matrices. Ya. Cabe mencionar que una matriz es la forma rectangular donde se ordenan los números reales mediante coordenada reflejada a los subíndices. Sí. Las operaciones y matrices están conformadas por ejercicios matemáticos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. La dimensión de matrices se representa como la multiplicación de la dimensión de la fila con la dimensión de la columna, que se la denomina como la M. Para la dimensión de la fila y se la denomina N para la dimensión de la columna. Entonces una matriz M por N tendrá M la fila y la columna tendrá N. Ahí le continuará hablando el compañerito de la suma y la resta. Compañerito Douglas, continúe ahí. Ya, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Bueno, a mí me tocó sobre la suma de matriz. Bueno, porque ya sabemos que la suma de matrices es la unión de dos o más matrices que solo pueden hacerse si dichas matrices tienen la misma dimensión. Cada elemento de las matrices puede aumentarse con los elementos que coincidan en posición de diferentes matrices. En el caso de resta, bueno, eso le hablaré al otro compañero que le toca sobre la resta de las matrices. Bueno, como aquí podemos ver, tenemos un ejemplo de lo que es la suma de matrices. La suma de matrices, para sumar una matriz, tiene que tener, las matrices deben de coincidir por igual. O sea, la matriz A con la matriz B. Si la matriz A es de 2 por 3, la matriz B también tiene que ser de 2 por 3. Entonces ahí comenzamos la suma, que sumaríamos el primer número de la fila de la columna A con el primer número de la columna de la fila B. Así sucesivamente sumaríamos la fila columna 2 y de la A y de la B también fila columna 3. Asimismo, desde la fila de la columna A, el de la 3 y asimismo el de la B, sumaríamos el de la columna 3. Bueno, eso de ahí es lo que yo les puedo dar de lo que es la suma de matriz. Ahí el compañero que sigue le va a decir lo que es la suma, la resta. Compañero Douglas, usted tenía que hablar sobre suma y resta. Bueno, pues con la resta igual, listo, no hay problema, compañero. Sigo entonces con la suma y la resta. Bueno, como va a ver aquí, dice, en otras palabras, cuando sumamos y restamos, tiene que ser igual todo lo mismo, por igual. Así mismo como hicimos con la suma, también así mismo tendríamos que hacer con la resta. Si restamos el primer número de la columna A, tendremos que así mismo sumarlo con la columna de la matriz B. Se lo restaría el primer número de la columna de la A y el primer número de la columna B se lo restaría y el resultado que él nos dé así mismo es la resta. Tienen que tener las dos matrices la misma dimensión. Si son de 2 por 3, también el A y el B también tienen que ser de 2 por 3. Las dos matrices tienen que ser igual, en suma y resta. Bueno, eso es todo lo que... Continúe, compañerita Naomi. Buenas tardes. A continuación les daré la explicación de las multiplicaciones de matrices. Generalmente la multiplicación de matrices cumple con la
con la propiedad no conmutativa. Es decir, importa el orden de los elementos durante la multiplicación. En este, pues, existe un caso llamado matriz conmutativa, en el cual sea R y X. Dos matrices no conmutativas implican que Rx es igual a XR, lo cual estaría bien, pero si es R y X solas, no. Bueno, para multiplicar dos matrices necesitamos que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Un ejemplo de esto sería que el orden de la multiplicación sería tomar la primera fila de la matriz T, multiplicarla por la primera columna de la fila de la matriz F y sumar sus elementos. Un ejemplo sería, multiplicaríamos A por E y A por G. Y esas dos cantidades se las sumaría. Después, en la fila de más abajo se pondría, no, perdón. En la columna de al lado se pondría C por F y C por H. Y lo mismo con el otro lado. Sería B por E y B por G. B por E se lo sumaría por D por F y D por H. Y así sucesivamente se haría el proceso. Gracias. Compañerito Mina, Ya, proceda. compañero, aquí estoy. Bueno, a mí me toca lo que son división de matriz. La división de matriz se puede expresar como la multiplicación entre la matriz que iría en el numerador multiplicado por la matriz inversa que iría como denominador. Como pueden ver en la imagen, la única forma de coger y dividir es prácticamente hacerlo en forma de fracción. Como pueden ver, T y F tienen las mismas dimensiones, pero para coger y dividir, normalmente tendrían que coger y multiplicar la matriz F, pero a la inversa, como pueden ver en el ejemplo de ahí abajo. Entonces solamente tendrías que invertir la matriz F y llegarla a multiplicar con la matriz T, o tan solamente utilizar un número natural, como pueden ver en el ejemplo, que es el número 2. Entonces, también podemos dividir una matriz por un escalar Z, cualquiera en estos de los casos, que podría ser Z es igual a 2. Entonces, todos los numeradores llegarían C divididos al denominador. Pero la diste. Gracias. No, sí, ya le mandé. Al pito. ¿Ya culminaron? Al pito se vuela. Profesor, esa fue nuestra investigación sobre la matriz. Ok, bueno, entonces va a ser lo que han hablado, haré de la misma forma preguntas, ¿no? Voy a comenzar en la última parte del compañero segundo que habló de división y ahí proseguiré, ¿no? Usted hablaba que, bueno, la división en sí de dos matrices es la multiplicación de una matriz por la inversa de la otra, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo hago la inversa de una Así es, matriz? profesor. ¿Cómo hago la inversa de esa matriz? Profesor, para hacer la inversa de esa matriz, de verdad, créame que yo no entendí ese tema. O sea, esa es una forma de coger y sacar una división, multiplicándola, pero siempre y cuando sea la inversa. Pero en sí no puedo, o sea, no llego al punto de cómo hacerlo a la inversa. Ni por más que me esté investigando. Ok, gracias. Y
Ahí en el caso de la división de una matriz para un número, solamente se vuelve fraccionario, ¿verdad? Así es. Se vuelve fraccionario, pero para llevarlo a un número entero, solamente llegaría a ser entre 0 o un decimal. En la parte de la multiplicación, con la compañera que habló, la compañera Naomi, hablaba de la parte conmutativa, ¿no? Bueno, no sé si entendí mal o no, para que me explique. No sé si está bien, si yo multiplico dos matrices, por ejemplo, A y B, va a ser lo mismo que la multiplique primero la B por la A. Naomi. Profesor, no lo escuché bien, se lo escuché entrecortado. Repítame, por favor. Ahí en la parte conmutativa que usted hablaba, Sí. es lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A. No afecta en nada la ubicación de la matriz. No afectaría porque daría el mismo resultado. Daría lo mismo. Claro. Es como que si yo multiplicara 6 por 8 o 8 por 6, va a dar el mismo resultado. Y antes de eso, que el compañero Medranda o Diego, Douglas o Diego, indicaban que para que hacer operaciones de la parte de la suma, tiene que ser todo lo mismo. ¿Qué significa eso? Está, profesor, que tiene que tener, las matrices tienen que ser iguales. O sea, si la matriz A es de tres columnas y 2 filas, la matriz B también tiene que tener 2 filas y 3 columnas. O sea, tiene que tener la misma dimensión, la misma columna por la misma fila, para poder sumar. Si tiene una, 2 filas y 3 columnas, y la otra tiene 3 filas y 3 columnas, no se puede. No se pueden ahí sumar. Ok, gracias, Douglas. A ver, bueno, esa era mi pregunta. Bueno, ya me han contestado, agradezco. Igualmente, como les digo siempre, en las exposiciones yo tomo apunto de lo que ustedes exponen para luego calificar. Espero que expusieron el último grupo para poderle calificar a todos en base a las observaciones que he hecho, ¿no? Entonces, este tema no es tan complicado, ¿no? Las operaciones. Sí, hay ciertas cosas que hay que quedarse un tiempito más para entender, pero eso lo haremos ya cuando nos toque, ¿no? Que es a partir del día, bueno, me dice el compañero José Lizar que sí se las ha convocado el día de mañana, entonces el día lunes comenzaremos con la parte de las matrices y también ya les indicaré el uso de la plataforma que se conoce como Alex, que es la plataforma implementada por el CNC. Entonces, el fin de semana les califico y se les envía la nota y la observación a cada uno y nos vemos el día lunes con todo. Listo, profe, tenga buenas tardes. Ya, profesor, gracias. Buenas tardes, que tengan buen fin de semana. Ok, profe. Igualmente, ingeniero.